no hace referencia a que consume alcohol y que puede estar en un estado diferente al habitual o al normal, tiene que probarlo. Las pruebas indican en este caso que primero escribía de una manera maravillosa cuando le dijo que quería flores y vino para festejar el asesinato de Fernando, que también se olvidó, Sinali. ¿Te olvidaste, Sinali? De las personas que han declarado hoy, de los imputados, lo único que sí que voy a resaltar que todo lo que han manifestado ha sido en provecho de la hipótesis, ya no de la hipótesis de la fiscalía como de la particular identificado. Que ellos hicieron un análisis en base al informe de autopsia. Obviamente el médico que hace la autopsia está en una posición mejor que el que analiza un informe. En este momento están saliendo los detenidos, en ese segundo, ahí están yéndose los detenidos y es impresionante la marea de gente que se vienen todos para la esquina, de alguna manera, a gritarles asesino. Está saliendo la familia de los imputados, vamos a tratar de entrevistarlos, son la familia de todos los imputados, están saliendo con un cordón policial, es la mamá de Blas Sinali y la mamá de Ciro y Luciano Pertossi. ¡Asesinos! Hoy se cumplen 3 años desde aquella noche en Villa Gesell que, por supuesto, conmocionó al país, además con un registro de un brutal ataque en manada, porque así hay que llamarlo, que terminó con la vida de un joven lleno de sueños llamado Fernando Báez Sosa. Es así, había viajado de vacaciones, había conocido el mar, ese mismo verano estudiaba, había terminado el CBC para seguir la carrera de Derecho, cruzó después de bailar a tomar un helado y se encontró con la muerte. Nadie va a poder saber nunca qué es lo que vio Fernando Báez Sosa mientras recibía patadas y finalmente moría en la avenida 13 en Villa Gesell. 3 años pasaron, hubo una marcha hoy en Dolores donde se está llevando a cabo el juicio. Hoy fue la última audiencia y la semana que viene los alegatos. Bueno, a ver, algunas cosas importantes y algunas declaraciones resonantes. En este caso, ayer hablamos de otras declaraciones de los acusados, en este caso Lucas Pertossi y Blas Sinali. Recién veíamos en el resumen al propio Burlando, recordemos, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, diciendo que de alguna manera Blas Sinali omitía algunos detalles que por supuesto lo comprometen y mucho en el contexto de esta causa. Pero además declaraciones muy controvertidas, muy cuestionadas de peritos con respecto a las maniobras de RCP. Esto forma parte de la estrategia de la defensa y ha sido muy, pero muy cuestionado esto por parte de, por supuesto, la familia de Fernando, pero también la opinión pública en general, ¿no? Señalar a quien realizó las maniobras de RCP. Sí, del Ministerio Público Fiscal, ¿no? De los fiscales, porque los peritos que fueron de parte, o sea, convocados por la defensa de los acusados, cuestionaron la autopsia, la hora en la que habría muerto Báez Sosa y por qué habría muerto Báez Sosa. Según ellos, su teoría, o por lo menos es lo que dieron a entender, es que lo que le podría haber generado la muerte fueron las maniobras de resucitación de RCP y no las patadas. Eran peritos de parte, pero se generó algún debate acalorado, por supuesto, en la sala de audiencias, porque cuestionar la autopsia y además responsabilizar a quien quiso salvarle la vida era demasiado fuerte, ¿no? Y en las declaraciones de los acusados empezamos a ver este denominador común, ya te diría, en la estrategia de la defensa, que lo veíamos en las declaraciones de Máximo Thompson, que tienen que ver con construir esta idea de una noche en la que ellos perdían la conciencia de lo que estaban haciendo, que habían tomado y demás. Esto claramente, y ahora le vamos a preguntar mejor a Paula, por supuesto, que está cubriendo el caso junto con Sebastián Domenech y Sergio Farella y Marcos Barroca. Esto claramente tiene que ver con una estrategia para tratar de alivianar la conciencia que tenían sobre sus propios actos en esa terrible noche. Se cumplen hoy, repetimos, 3 años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa. Le damos la bienvenida ahora sí a Paula Bernini. ¿Cómo estás, Pau? Buenas noches. ¿Cómo les va? Y parece, Caro, que de todas maneras, como dijeron recién ustedes, 3 años donde seguimos sin saber, recién Nico dijo,
no sabemos qué vio, qué sintió Fernando Báez Sosa, pero tampoco sabemos la verdad o qué pasó por la cabeza de los imputados, qué sintieron, porque una y otra vez quienes rompen el silencio no rompen el pacto. Y una y otra vez ellos lo que hacen es ceñirse a lo que es la estrategia, por supuesto, de su abogado defensor, en quien confían, en Hugo Tomei, que el día jueves es la parte de la defensa, los alegatos de la defensa, quien el día jueves va a tener que explicar, lo vamos a escuchar, todos los alegatos que va a dar de qué pasó finalmente con estos 8 imputados y el asesinato de Fernando Báez Sosa. Porque si nos ponemos a analizar quienes de alguna manera rompieron el silencio, dijeron poco y lo poco que dijeron los complicó. Lo poco que dijeron los complicó. Y acá, por ejemplo, quiero ir a lo que dijo hoy Blas Sinali y después sí vamos a pasar a 3 videos que son fundamentales, porque esos 3 videos que les voy a mostrar hoy van a estar en los alegatos de la defensa y también del particular damnificado. Pero hoy Blas Sinali, escuchen bien lo que dijo. Dijo que llegó a la casa y que en la casa de al lado, porque era un tipo hostel, había 2 parejas y él escuchó que habían dicho que se había muerto un chico tras una golpiza en el centro. Y él por eso escribió lo que escribió en los chats con sus amigos. Pero él dijo, creo que matamos a uno. Matamos a uno. ¿Por qué si yo creo que alguien dice que pasó tal cosa en un lugar, voy a creer que es algo que hice yo? Sí. Entonces, sin darse cuenta, se inculpó. Sí, además, Paula, sin darse cuenta, ¿cómo sabía esa pareja de ese que estaba ahí al lado del hostel que había muerto alguien cuando acababa de ocurrir, ¿no? Eso también es llamativo. Ellos venían de bailar. Esta pareja, eran 2 parejas de jóvenes que estaban en la casa de al lado de los imputados, en la quinta de al lado. Y cuando vinieron, la división entre estas casas quintas es como un alambrado, un poco con vegetación. Entonces se saludaron y uno le cuenta al otro, ¿no sabés lo que pasó acá en Avenida 3 frente a Lebric? Parece que murió un chico. Y él inmediatamente escribe al amigo que estaba viniendo a Villa Gesell, matamos a uno. ¿Por qué? De lo que te cuentan inmediatamente, lo que hace es ponerlo en el grupo y decir, hablar en tercera persona, del plural, ¿se entiende? Sí. Acá la fiscalía fue muy rápida cuando le dijo, espere, ¿le contaron algo que había ocurrido? Y usted lo puso y se dijo, esto es responsabilidad mía. Entonces, cuando van hablando, tienen que realmente saber que la Fiscalía y el particular damnificado están mirando con lupa lo que está pasando. Por eso, hoy fue importante lo que dijo Blas Sinali, porque él se sentó. Por supuesto que lo que dijo fue que nunca creyó vivir esta situación, que estaba realmente mal, que esto lo había perjudicado mucho. Que estaba muy borracho. Habló de lo que hizo él a la familia. Habló de lo que le hizo a la familia de Báez Sosa, habló de él, de lo mal que le hizo la situación a él. Y una y otra vez, exactamente, ellos dicen que tomaron mucho alcohol, que estaban muy borrachos. Una y otra vez usan la palabra alcohol durante todo el día 17, para después justificar la madrugada del 18. Y acá, Blas Sinali hizo un comentario detallado de cómo él y por qué él fue a pelear. Él vio que sus amigos iban a pelear, él fue a defender a uno que creyeron o creyó que iban a taclear. Él creyó que a uno de sus amigos lo iban a taclear y ahí le dijeron, taclear es un término del rugby. Sí, yo fui a ayudar y me agarró del tobillo. Claro, ahí lo que hace es atarse al video donde lo vemos a Blas Sinali, que D'Alessandro lo está agarrando del tobillo, y acá lo podemos acompañar tal vez con este video que nosotros tenemos ya recontravisto, pero que ahora sí está descrito en la boca de Blas Sinali. Este video que se graba desde la vereda de Lebric, donde D'Alessandro, el amigo de Fernando Báez Sosa, este no es sino el otro, el que se ve todo general, Marianita, el que se ven los autos y se ve a D'Alessandro en el suelo, y a Blas Sinali queriendo zafarse de las piernas, entonces le pega 1 y 2 patadas. Porque él lo que dice es que era una pelea,
Entonces le dicen, pero si D'Alessandro, que estaba en el suelo, no le pegó. Y lo que le dice inmediatamente es, no, sí, si me agarran del tobillo me están pegando. Les voy a contar este video. Este video que está pasando Mariana es importantísimo, porque este es el video que graba. Bueno, ahora vamos a este, paren. Vamos primero a este otro. Ahí lo ven. ¿Ven ese chico de blanco y pantalón de jean que pasa delante del auto? Ese es Blasinali. Blasinali le pega 2 patadas a D'Alessandro. Ahí está Ciro Pertossi. Y también se lo ve venir a Máximo Thompson. Pero acá vemos a Blasinali, ahí va, ¿ven? No se puede zafar, ahí lo tienen agarrado del tobillo. Entonces dice que ahí para zafarse le pega 2 patadas y que se va para adelante inmediatamente porque escucha un grito y que ahí se frena y vuelve. Y le dicen, señores, ¿usted se frenó porque vio un chico tirado en el suelo? No. ¿Cómo? ¿No vio nunca un chico tirado en el suelo? No. ¿Usted nunca vio a la víctima? No. Entonces, ahora sí vamos al video que la Fiscalía le puso, que es el video que estábamos viendo que grabó Lucas Pertossi. Y le dice, mire, este video lo grabó Lucas Pertossi, su primo. Y ahí va. Y en ese video se ve a Ciro Pertossi, ahí, que va caminando y que le da ese primer golpe o segundo, porque prácticamente es en simultáneo con Enzo Comelli. Y ahí se ve a Fernando Báez Sosa, que lo tuvimos que tapar porque es muy fuerte la imagen, y se ve inmediatamente a un chico con camisa blanca y pantalón de jean. Y ahí le pide la Fiscalía, a quien maneja la parte digital, frene ahí. ¿Sabe quién es esa persona? Y él dice, soy yo. O sea, ¿es usted, señor Sinali? Sí, soy yo. ¿Y usted me va a decir que no vio a Fernando Báez Sosa, quien fuera la víctima, en el suelo? Miren dónde está. Mira lo que es, Caro, Nico, miren dónde está, frente a sus ojos. No hay manera que no lo haya visto. Entonces, innegable, esa es la palabra. Y ahí es cuando decimos, ¿por qué estos chicos, al declarar, no están tomando en cuenta estas pruebas que refutan lo que dicen frente al tribunal inmediatamente? No se sabe. Esta es la pregunta que nosotros tenemos. No subestimemos al doctor Tomei, de todas maneras, el jueves con sus alegatos, pero lo que sí les digo es que estos videos no son inéditos, pero una y otra vez están tirando datos inéditos, datos que antes por ahí no eran relevantes y ahora son fundamentales. Sin dudas, ¿no? Recuerdo, y te recuerdo, Paula, trabajando en la cobertura de este caso, y lo que impresionaba era la cantidad de registros que había de la situación. Y uno dice, realmente es innegable la presencia de estas personas en el lugar y las responsabilidades específicas. Hay algo que a mí me llama la atención, la insistencia en la estrategia de la borrachera, de que habían ya perdido el control o la conciencia de lo que hacían en esa jornada, pero al mismo tiempo que quieran que se tome en consideración el detalle que dan sobre esa noche. Entonces, ahí hay una enorme inconsistencia. Estaba ¿no? borracho, pero se acuerda que los vecinos le dijeron exactamente, estaban borrachos, pero el cambio de ropa y la hamburguesa, estaba borracho... Pero estaba borracho, pero no se acuerda quién era la persona esa, pero sí se acuerda que Báez Sosa le pegó una piña a Báez Sosa dentro del boliche y por eso tiene el ADN. Claro. Se están defendiendo frente a la contundencia de la realidad, ¿no? Exactamente. Paula, gran trabajo. Muchísimas gracias. Impecable. Y por supuesto mañana nos reencontramos. Gracias, chicos. A ver, y vamos a hablar con un abogado con mucho prestigio que está siguiendo el caso y que además estuvo hoy en Dolores en la marcha. Es Mauricio D'Alessandro. No sé si ya nos está escuchando. Gracias, Mauricio, por atendernos a esta hora. Hola, Caro. Hola, Nicolás. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Muy bien. ¿Por qué se involucró en este caso así como lo hizo? Bueno, siempre me llamó la atención. Tuve en Tandil un caso similar, un homicidio a un pibe. Justamente el día que lo mataron, estaba en un cumpleaños de Burlando, en el campo de Burlando, en Las Flores. Ajá. Y este muchacho se llamaba Jorge Bustamante, fue asesinado en una forma similar a esta. Y yo llevé adelante el juicio con el doctor Gustavo Bayer en Tandil y terminó condenado a prisión perpetua. Me pareció que era un caso similar, eran dos, guardaron pacto de silencio, hablaron sobre el final, se responsabilizaron uno al otro, tenía muchos puntos en común, me sirvió para algunos datos, hablé con Burlando bastante y a partir de las audiencias me atrapó ver los primeros desplazamientos de la querella
los fiscales y la defensa, me pareció que era un caso para prestarle atención, y después la empatía natural con esta familia que perdió a su hijo te lleva a prestarle atención todos los días, ¿no? Recordemos, por supuesto, y hoy conmovía mucho, la verdad, que verlos a los dos, a los papás de Fernando, verla a Graciela agarrándose a esa remera con la imagen de su hijo, un país entero conmocionado, además por lo irreparable, ¿no? Esta familia perdió a su único hijo. Y es realmente estremecedor ver la imagen, la brutalidad. Ahora yo le pregunto a Alessandro si no hay una estrategia que tiene que ver con poner en duda, justamente para alivianar para alivianar la contundencia de la prueba, poner en duda la idea de la premeditación. ¿Cuáles son los componentes que a usted, doctor, le hablan de la posibilidad de premeditación o no en este caso? La realidad, Carolina, que la premeditación hoy ya es superflua, porque lo que está probado es la alevosía. La alevosía. Comelli y Pertossi, creo que Ciro Pertossi, le dieron una trompada de cada lado de la cabeza en forma simultánea a Fernandito, a Fernando Báez Sosa. Fernando cayó en las piernas de Thompson, que lo ultimó a patadas. Claramente no es necesaria la premeditación para buscar una condena perpetua en virtud de un agravamiento, es decir, que es superfluo el plan. Ahora, no es la estrategia de Tomei. La defensa no se refiere nada más que al plan premeditado o a voltear el plan premeditado. Tienden a generar una duda suficiente como para que se vayan todos a su casa, con un antecedente que aparentemente tuvo Tomei en el año 2004, en un caso similar, donde 11 personas estuvieron presas durante 3 años y 9 meses y terminaron con una nulidad del juicio y yéndose a su casa. Es decir, el planteo de la duda que vos planteás es mucho más amplio y mucho más importante que el plan de premeditación. Aspira a la absolución por duda. Claro. Un artículo que prevé el Código Procesal, ¿no? ¿Qué piensa usted de esta estrategia? Al menos esta es una impresión, ¿no? Porque ya se repite en las declaraciones de varios de los acusados, aparecen las declaraciones de Blas Sinali, apareció en las declaraciones de Máximo Thompson, ¿no? Señalado básicamente como quien da esa patada absolutamente mortal y terrible, estremecedora. Aparece esta estrategia de dibujar al día al 17, ¿no? El día previo a esa madrugada horrenda, como un día en el que ellos perdieron control sobre sus actos, ¿no? Mencionando una y otra vez que consumieron alcohol, que ya cuando caía la noche estaban borrachos, ¿no? Se usó creo que la palabra mamados. ¿Qué piensa usted sobre esta estrategia y qué resultado cree le puede dar a la defensa a cargo de Tomei? La realidad es que el paso del tiempo ha ido modificando muchas condiciones y los abogados viejos, los que tenemos muchos años de experiencia, también nos enfrentamos con problemas nuevos para las defensas. En este caso, por ejemplo, toda la prueba digital, yo creo que Tomei no la tuvo en cuenta. Tomei pensó que con el silencio de sus imputados, sus 8 imputados, le iba a pasar lo mismo que con Guarino, que con el silencio o Milanesi se fueron los dos a la casa. Pensó que con esa duda y el silencio no iba a haber pruebas suficientes. Sin embargo, lo que colectó el equipo de Fernando Burlando, la Fiscalía de García y Dávila, lograron desbaratar eso. Y creo que hoy se enfrenta, en realidad el plan era bueno, pero falló en los hechos. Porque después aparecen periodistas como Paula mostrando ese video que mostró hace 2 días o 1 día y medio, donde aparecen la secuencia entera. Grabaciones inéditas donde Sinelli ya no está en el lugar que dice. Sinelli estaba, que dice que fue después, resulta que fue el primero que cruzó. Es decir, hay un montón, o Sinelli haciéndole así para que venga Pertossi, que se iba a su casa, trayéndolo de nuevo a la escena del crimen, en una demostración de que había un plan y que había un destino claramente que era ir a golpear a Fernando Báez Sosa. Luego Sinelli cuando declara dice me agarraron del pie, como si eso hubiese sido una agresión. Uno se agarra del pie porque lo están pateando, no agarra el pie porque se tiran los pies para tratar de agarrarlo, agarra el pie porque lo están pateando. Sin embargo, él plantea de forma totalmente mendaz, dice, a mí me trataron de pegar y yo me traté de defender, y claramente no fue así, claramente los videos muestran otra cosa y creo que toda esa prueba que se colectó lo sorprendieron a Tomei y creo que su idea de que hablaran sobre el final de las audiencias, uno a uno, y fueran contando una versión edulcorada no le sirve.
El tema del alcohol, fundamental. Hace unos años el alcohol podía aparecer como un atenuante, quizás como una causal de inimputabilidad, pero en este caso, ya el Código lo ha dicho, con las últimas reformas, el que se alcoholiza para cometer un delito incurre en un agravante, más que en un atenuante. Y en este caso concreto, ellos no muestran ningún signo de alcoholismo que le impida manejar sus actos, que le impida responder por sus actos. ¿Por qué? Porque hablan perfecto, escriben perfecto, se comunican perfecto, van a los negocios y se presentan en forma... No hay ningún grado de alcoholismo que le impida comprender la criminalidad de los actos. Por lo tanto, circulan, corren, caminan, se mueven. Perfectamente. Esperan que se vaya la policía, ¿no? Hablan perfecto los audios. No cometen un error de ortografía. Claramente, como vos decís, Carolina, no... A ver, yo creo que han hecho un plan, que hubo una estrategia. La estrategia era el silencio para obtener la duda, pero creyeron que con la táctica del silencio les iba a servir, y creo que poco a poco lo que está advirtiendo Tomei es que toda la prueba colectada deja sin efecto algunas ideas que ellos pensaban que eran cartas haces en la manga. Por ejemplo, los peritos. Sí, eso le iba a preguntar, ¿no? Se llenan la boca... Hoy los peritos que cuestionaron Nicolás. Hasta la hora, ¿no? de la muerte, que haya muerto en el hospital, que haya muerto por las maniobras de RCP, RCP. Y no por las patadas. ¿Eso puede tener algún efecto en los magistrados? Mira, Nicolás, yo hoy escuchaba atentamente a Graciela cuando dice, puede ser que parte de la sociedad pida venganza, pero los padres de Fernando Báez Sosa piden una condena justa, una sentencia justa. ¿Y qué otra cosa que una condena puede haber cuando 8 personas se abalanzan sobre un pibe, 2 le dan una trompada en cada lado de la oreja, lo tiran en los pies de otro y lo matan a patadas? Y está el cadáver. ¿Qué otra cosa puede haber para que exista justicia que una condena? Me parece que, más allá de esta idea de si murió por el RCP, si la maniobra estaba mal hecha, son elementos de muy poca importancia. Nadie va a utilizar el beneficio de la duda para decir que esos 2 que le pegaron en la oreja lo tiraron en los pies de Thompson, y Thompson le dio 1000 patadas, una en el tronco cerebral que lo apagó a Fernando Báez Sosa. A Fernando Báez Sosa le hicieron RCP, le hicieron desfibrilación y no lo pudieron recuperar, porque la patada que le dio Thompson le pegó en el centro vital, entre el cerebelo y la médula espinal, que tiene todas las funciones de automatización del cuerpo humano, la respiración, el corazón, todas las funciones reflejas parten de ahí, menos el habla, con lo cual claramente lo que le hicieron a Fernando Báez Sosa, independientemente de si murió ahí o 10 minutos después, fueron heridas mortales y fueron conductas destinadas a terminar con su vida. Claro, y además si murió donde haya muerto, lamentablemente, fue producto de esta golpiza, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje para la sociedad, no? Tratar de poner en duda las maniobras de RCP y no las patadas. Bueno, es que, Nicolás, esto es parte del... Por eso este juicio está siendo un juicio justo, porque le da a los imputados la posibilidad de negarse a declarar, de mentir descaradamente, de atribuirle la responsabilidad a un tercero. A 2 de ellos, que los traen como testigos, los dejan ir pese a estar en el croquis. Yo no me olvido, Milanesi estaba al lado en el croquis, al lado de Báez Sosa, y se fue sin declarar, se fue sobreseído sin declarar. Guarino nos hizo creer a todos que venía a hablar para que se esclareciera por justicia por Fernando, y después no sabía quién pegó, sabía menos que Sinali, no sabía quién pegó, no sabía cómo fue la mecánica del hecho, no reconoció a ninguno de los que estaba alrededor, ni siquiera dijo cómo había sido los últimos segundos de vida de Fernando. Claramente mintieron y armaron una construcción que tal vez hace 20 años le puede haber servido a Tomei, en su otro caso, con las 11 personas involucradas en un homicidio en Zárate. Pero no, ni la sociedad ni este juicio ha sido tratado o instruido como para que el beneficio de la duda pueda sacarlos de la responsabilidad que tienen estos 8 personas, ¿no? O sea, a su entender, porque recién usted menciona a Guarino y Milanesi, a su entender, o al menos usted tiene alguna duda respecto de si debieron ser dejados afuera, digamos, de la lista de los acusados
en este juicio, esas dos personas? Sí. Sí. ¿Por qué? A ver, están sobreseídos y eso tiene doble conforme. Porque en el croquis, Milanesi aparece al lado. Y ya vimos, y Guarino cuenta una historia que no es real. Y se lo ve en el video que presentó Paula ayer o anteayer. El video que presentó Paula lo muestra a Guarino muy activo en toda la pelea, cruzando y zambullendo. A ver, acá estamos discutiendo si hubo un plan o no, Carolina. Esto empieza con Thompson adentro, que ahora dice que no hubo pelea. Ahora el que la reconoce es Sinali, pero Thompson, que fue reconocido por todos los testigos, dice que no hubo. Thompson se pelea y Fernando Báez Sosa le da 2 golpes en el estómago. Respuesta de Thompson: te voy a matar, negro de mierda. Y ahí urde el plan. ¿Por qué? Porque a Tomás Alessandro Gallo le dan 2 pataditas y lo sueltan. Sinali no va a matarlo a Tomás de Alessandro Gallo, que lo tienen tirado en el piso. Está en la misma situación que Fernando Báez Sosa. ¿Por qué a Fernando Báez Sosa le dan patadas hasta matarlo y a Tomás de Alessandro Gallo no? Porque a Fernando Báez Sosa, a ese negro de mierda, salieron de adentro del Lebric para matarlo, esperaron que se fueran los 3 policías, como muestra el video de Paula ayer, y cuando tuvieron la oportunidad, cruzaron como un cardumen sobre él y lo ultimaron a patadas. Le pegaron de 2 lados, lo tiraron al piso y le dieron patadas hasta matarlo. No hicieron lo mismo con los otros, ni con Tomás de Alessandro Gallo, ni con ninguno de los amigos de Fernando, porque acá había una víctima que era Fernando Báez Sosa. Entonces, todas las demás historias que cuentan, que no se dieron cuenta, que no sabían, pueden ser muy útiles para que ellos se sientan como que han logrado engañar al tribunal, pero el tribunal los está viendo mentir descaradamente. Además tardaron 3 años en hablar. Sí, no han hecho una bien. 1001 noches de silencio, digo yo, es una metáfora, ¿no? Más de 3 años o 3 años sin decir nada, ¿no? Y usted sabe cuando alguien es inocente. Y además, Nicolás, te digo algo. De algo, grita para hablar. Obviamente. Es lo que dice la doctora Catucci en el fallo de casación de la masacre de Pompeya. Un inocente grita su inocencia. Estos nunca gritaron su inocencia. Pero además, acá hay un tema. Alguna sociedad, algunas personas pedirán venganza. Yo no quiero venganza, quiero un juicio justo. Pero las penas, según la Constitución, las cárceles serán sanas y limpias para resocialización de la gente. ¿Vos creés que estos 8 tipos están en condiciones de caminar entre los hijos nuestros a la salida de un bar o de una discoteca en Zárate o en Campana o en San Nicolás? Estas 8 personas que fueron capaces de matar a un tipo a patadas, ¿están resocializados? Han estado 3 años sin hablar y cuando hablan lloran porque la mamá tiene una enfermedad, pero no se les cae una sola lágrima cuando la ven a Graciela llorar en la apertura del juicio. No se les cae una lágrima cuando ven cómo dejaron en las fotos de la autopsia, cómo dejaron la cabeza de Fernando Báez Sosa, pero sí lloran porque ven a su mamá. Claramente son lágrimas de cocodrilo, son 8 y los 2 testigos, 2 lobos con piel de cordero, que claramente participan de un grupo que no tiene que estar en la sociedad porque es peligroso. La cárcel es para que la sociedad esté segura y no tenga personas como esta que pueden salir de una discoteca a la noche y terminar matando a un pibe, a un hijo de cualquiera de nosotros. A mí me parece que necesariamente la condena, tiene que haber condena, tienen que estar presos y si hay alguno que no tiene condena perpetua, podrá resocializarse, salir y convertirse en una persona de bien para que la sociedad no tenga miedo. No se trata de una venganza, se trata de preservarse de estos animales. Sí. Ahora, D'Alessandro, ¿por qué este caso se transformó en algo tan emblemático? Porque 8 ricos mataron a un pobre. ¿Es por eso? Nosotros estamos acostumbrados, y nosotros estigmatizamos, la sociedad estigmatiza. Siempre ve a la gente de menor condición social como la persona que a los otros, los tipos que tienen todo, un plato de sopa caliente toda su vida, un club, deporte, estudio, familias constituidas, autos, vacaciones, siempre los ve como que no necesitan, son gente que tiene una cultura diferente y que no debieran cometer ilícitos. Y en este caso, al revés de lo que pasa, los estigmatizados son los pobres. Claro. Fernando era un pibe humilde, que trabajó un año para poder ir de vacaciones. Sí. Es un pibe humilde
que quería superarse, que estudiaba con mucho esfuerzo. Su padre no era gente de dinero, no tenía auto, no tenía, para conseguir sus vacaciones tuvo que trabajar como loco. Claramente la sociedad, esto destruye uno de los paradigmas de la sociedad y muestra que la violencia está en todos lados, transversal a todas las clases sociales. Doctor, quiero reparar en algo que usted mencionó recién y que tiene que ver con lo que usted entiende son inconsistencias en la declaración de Guarino, Juan Pedro Guarino. Y quiero reparar en esto porque Guarino no se está defendiendo ahí, está en calidad de testigo. Y el falso testimonio, si está en calidad de testigo, si hay inconsistencias, lo puede complicar. ¿Usted cree que hay elementos para pensar que eso puede ser así? Bueno, a ver, si alguien intentara llevar adelante una causa contra Guarino, acá hay algo que está presente, Carolina. Guarino en su declaración podía autoincriminarse, por lo tanto cualquier declaración que haya hecho con juramento de decir verdad no es válido al momento de perseguirlo judicialmente. Claramente él no va a tener ningún tipo de problema. Nadie le va a poder llevar adelante un juicio de falso testimonio porque él, si hubiese dicho algo que no le convenía, se autoincriminaba. Es raro que Guarino haya ido a declarar, es raro que se lo haya permitido. Es en el marco de este juicio justo que le permite a la defensa traer testigos, como en este caso a Guarino, que era una persona que estuvo imputada y se fue sobreseído después de estar 23 días preso. ¿Qué verdad podía contar esa persona? Que además el otro, el que después terminan desistiendo, a Milanesi, todos los croquis, yo cuando lo veía no lo podía creer, los croquis lo mostraban a 1 metro de Báez Sosa, no como ni siquiera como Sinali, que se pelea con Tomás Alessandro, que está a 3 o 4 metros, o al que está filmando. Uno dice, sí, hay algo que no se entiende, y yo creo que esto es una de las cuestiones por la que Tomé iba a hacer hincapié. Tiene un tipo filmando que está imputado, y tiene un tipo a 1 metro, como muestra Milanesi, que se fue a la casa sobreseído. O sea, claramente se fueron, yo diría, la verdad me cuesta, me imagino que hay todo un trámite que yo no observé y no se lo pregunté a Burlando todavía, pero se lo voy a preguntar. Me da la sensación que se la llevaron muy barata estos dos. Más cuando los escucho decir que venimos porque queremos justicia para Fernando y después no aportan una sola cosa nueva. ¿Qué justicia para Fernando? Fueron a cagarse en la vida de Fernando Báez Sosa y en el tribunal. Se enojó. A ver, una pregunta. Usted mencionó un caso parecido que... Perdón. No, está bien. Que usted fue el abogado. Otro caso que tuvo Tomei. Vimos casos en Cañuelas, en General Villegas. ¿Está habiendo cada vez más violencia parecida a este caso, no? Gente que sale de un boliche y de golpe se encuentra con una manada que lo muele a piñas. Mira, Nico, yo lo veía a Bloomberg. Gracias a ayer estuvo, anteayer. Creo que pasó semi desapercibido porque al final Bloomberg, con la utilización política que se hizo de él, no terminó en tan buenos términos con la sociedad. Pero gracias a la ley Bloomberg no hay más 2 por 1. Gracias a las leyes de Bloomberg pararon los secuestros extorsivos porque se aumentaron las penas. Y la condena a cadena perpetua, a prisión perpetua, sin condicionalidad, la que te obliga a estar los 35 años o los 50, ahí hay toda una discusión, preso sin oportunidad de salir, se lo debemos a Bloomberg, a ese endurecimiento de las penas. Hay toda una corriente que dice endurecer las penas no sirve nada, están los garantistas, ¿no? No, endurecer las penas, hay que ocuparse de los jóvenes que no tienen futuro, endureciendo las penas no logramos nada. Sin embargo, te digo algo, cuando Bloomberg vieron las leyes Bloomberg de endurecimiento del año 2004, había 12 y hasta 14 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy en la Argentina, en los peores distritos de la provincia de Buenos Aires, hay 10 cada 10.000 habitantes, cada 100.000 habitantes. Y en la ciudad de Buenos Aires, menos de 4 cada 100.000 habitantes. Es decir,
que los homicidios dolosos han bajado radicalmente, a la mitad de lo que había en el 2004. Y eso es gracias al endurecimiento de las penas, a que si viene un menor y te pega un tiro, vos sos responsable, por más que el que tiró el tiro es el menor, por el artículo 45, vos sos responsable con la misma pena de coautor que la que tendría si hubieses disparado. Todo eso fue gracias al endurecimiento de las penas. En Miami, donde yo vengo hoy, hay 23 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. El doble, más del doble de los peores lugares del distrito del conurbano bonaerense, visto siempre como inseguro. Por lo tanto, las penas duras, lo que sí te reclaman las penas duras es condenas duras, claro, no resquicios para que se escapen. Doctor D'Alessandro, muchísimas gracias por Muchas este gracias, contacto. buenas noches. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y por supuesto, este caso conmociona al país. Y esta pregunta que dejabas recién para D'Alessandro también se la vamos a extender a Miguel Espeche, ¿no? Para ayudarnos a entender también lo que nos pasa a nosotros o lo que este caso dice sobre un tejido social, ¿no? Sí, viste, hay dos niveles de análisis. Uno, el más inmediato, el dolor arrasador frente a la muerte de un chico en manos de otros chicos, el dolor de los padres y el duelo no solamente de la familia, sino de una sociedad sobre un chico que fue a bailar sin ninguna intencionalidad bélica y fallece, ¿no? Y después está un análisis que habrá que no terminarlo ahora con este juicio, sino llevarlo adelante durante un buen tiempo, que es qué está ocurriendo en el tejido social y que está en particular en el mundo de los jóvenes o en algunos ámbitos del mundo de los jóvenes, que tiene que ver quizás con esta entronización de la impulsividad como un valor en sí mismo, o sea, ¿no? Esta capacidad de poder ir para adelante y dejarse llevar sin tener un registro de los límites, un registro del otro, y hay un mapa preexistente, porque uno dice, bueno, se arrebató, ¿no? Pero esa fuerza que es como un río, que es el impulso, no va solamente así salvaje. Hay ideas preexistentes que le dan un cauce. Por ejemplo, si uno piensa que cierta gente es inferior a uno, que casi que no es humana, uno se habilita, por ejemplo, a violentar a ese otro, ¿no? Las categorías sociales consideradas por el violento como despreciables. O sea, hay toda una educación previa que favorece este tipo de cuestiones. Hay una ira que en realidad se puede frenar o se frena. Se frena o se encausa. Porque mucha de esta energía de los chicos tiene que ver con una frustración en distintos niveles, ¿no? Pero se educa, se educa. Acá lo que creo que en muchos ámbitos se está tomando en cuenta, que hay que educar distinto. Vos viste que una planta crece desmañadamente, pero si vos le pones un tutor... un bonsái. Sí, se va agarrando de ese eje. Bueno, en nuestra sociedad no están esos tutores. Es más, el ejemplo de gran parte de los adultos, desde el ámbito político, de todos lados, es más bien bélico, es de pelearse, de ser soeces, de habilitarse a decir cualquier cosa porque el otro es distinto. Y de impunidad, ¿no? Perdón. Sí. Alguna vez escuchaba a un periodista que se llama John Ronson, que hablaba de un trabajo sobre la violencia y decía que había escuchado una cita que me parecía muy, muy interesante, que decía que el acto de violencia es un intento de intercambiar vergüenza por autoestima. O sea, en la mente sórdida del patológicamente violento hay algo que se produce que es, en definitiva, casi como un debilitamiento de sí mismo, ¿no? La violencia es inversamente proporcional a la autoestima. O sea, cuanto menos estima tenés respecto de vos mismo, más haces la del gorila que se golpea el pecho y no vas nunca a bajar los brazos o a parar una patada porque es que te la bancás, que podés. Pero eso uno lo hace porque hay previamente una autoestima baja y un encuadre, una especie de filosofía que dice quiénes son los que merecen ser alfa y quiénes son los beta, ¿no? Y además porque hay algo, de hecho hay un método que trabaja, por ejemplo, sobre el bullying, que es el método Kiva, que trabaja sobre la idea de los espectadores. Hay algo en ese alrededor y en ese entorno también profundamente patológico, porque ese violento ejerce la violencia para ser visto por otros y validado respetado por otros. Exacto. Y ahí me parece que hay una pregunta sobre nuestras sociedades, ¿no? Y sobre los espectadores de la violencia. Sí. A mí me da una impresión, no tengo estadísticas, pero me da la impresión que, sobre todo en los chicos, está habiendo una mutación en ese sentido.
ya no es tan canchero estar pegándole al otro, ¿no? Uno por ahí es muy variable, depende de los lugares y las idiosincrasias de los distintos colegios, por ejemplo, ¿no? Pero en muchos lugares ya esto del machito alfa ya no corre de tan fácil, ¿no? Que esto por ahí, cuando yo era chico, esto era totalmente distinto. Ahora, evidentemente sigue ocurriendo y sigue habiendo mucha frustración en los chicos que se patologiza a veces quizás por elementos de la educación, sí, o marginalidad. O marginalidad o algunas cuestiones de masificación. Por ejemplo, este es un fenómeno de masificación. Se masificaron los chicos y se contagiaron los unos a los otros dentro de un paradigma que hay que pegarle a alguien, ¿no? Sí. Por ahí. Para mí es muy hay un libro que para mí es muy recomendable, es una novela que se llama El Señor de las Moscas, ¿no? Y sí. Claro. Bueno, es muy interesante para entender ese fenómeno, que es la pérdida. Sí, que es la pérdida de, bueno, chicos en un lugar básicamente sin adultos. Bueno, el desenlace es muy terrible, el libro es de William Golding, léanlo. Sí, no, yo siempre lo uso como ejemplo para estas cosas. Sí. Bueno, accidente aéreo, chicos que quedan como en una isla. En una isla a su suerte, se organizan y bueno, sucede lo terrible con un liderazgo muy negativo, con una figura que emerge rebelándose contra eso y bueno, luego es... Bueno. Sí. Pero más allá de eso, me parece que hay algo de que se pierde la idea de la responsabilidad individual. Y la responsabilidad, por definición, siempre es individual. Pero cuando se masifica, cuando opera la manada, no hay responsabilidad. La patota. Todos se escudan atrás del alcohol, atrás del impulso, atrás de la patología muchas veces. Se usa algo que es buenísimo, que es la posibilidad de estudiar al ser humano y tenerlo en categorías y saber qué es patológico. También la responsabilidad se esconde detrás de la patología, ¿no? Y ahí hay una impunidad, y hay mucho ejemplo en ese sentido en el ámbito de los adultos. Y esto que en El Señor de las Moscas se ve que es la ausencia de figura prestigiada de un adulto que marque la cancha, que tenga una referencia. Esto se ve muchas veces, estos fenómenos tienen que ver con alguna falla en el ámbito de los adultos, no hay duda al respecto, porque los chicos se referencian y trazan un mapa del mundo a través de los adultos, y cuando esos adultos se diluyen o se ausentan, pasan este tipo de cosas. Ahora, este caso es emblemático también por la marcha de hoy, por cómo se masificó en la sociedad y porque se está jugando. Sí. Entonces, si hay condena, siempre todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Si hay condena, tal vez el mensaje llegue, ¿no? A muchos jóvenes, porque hoy también había muchos jóvenes ahí. Algo interesante que decía el doctor D'Alessandro es que hay un juicio justo, al ser visible además se hace justamente más comprobable, y esto es una suerte de docencia. A veces la mejor terapia es la justicia, y en ese sentido, cuando no hay una noción de ley, se nos pierden los chicos en estas cosas. En la jungla, ¿no? Entiendo hoy que incluso hubo un mensaje del INADI, corríjame si me equivoco, que fue bastante extrañamente, pero para bien, imparcial, ¿no? No se metió, me parece, en la cuestión más política y habló de terminar con esto de, bueno, negro de mierda, ¿no? Que es algo de lo que hablaba de Alessandro, de por qué tal vez pegó tanto el caso, ¿no? Que la verdad no lo sabemos por qué pegó tanto. Uno puede tener teorías, tal vez porque esté completamente filmado. Como una especie de reality del horror. Y ahora los vemos ahí sentados tratando de encontrarle una explicación a la monstruosidad y no la encontramos, ¿no? Sí, por eso justamente las sociedades han vivido estas cosas siempre. La barbarie, el asesinato, hay mucha literatura además. Pero un punto que hemos conseguido, que se puede barrer de un plumazo, pero que costó miles de años generar, es la justicia, ¿no? Y un sistema de justicia donde todos puedan mostrar sus pruebas y demás. Y lo dice un psicólogo, esto lo dicen los abogados, pero lo dice un psicólogo porque yo veo el efecto terapéutico, si se quiere usar esa palabra, de que haya una justicia, que haya un eje de referencia, que haya figuras que vayan más allá de los impulsos, para que no sea el señor de las moscas, para que no sea todo, el más fuerte, el más violento es el que gana, ¿no? Y entonces este caso me parece que es emblemático en relación a eso, que hay un poder que va más allá de la fuerza bruta,
Y aparte, en un país que hay mucha impunidad, en esta oportunidad pareciera que no va a haber impunidad, y también es un alivio, porque hay tanta impunidad en relación a crímenes, a corrupción y demás, que creo que ahí se han puesto muchas fichas para ver si nos redimimos por ese lado. Claro. De alguna Es un manera. país, yo siempre digo, ¿a cuántos familiares de víctimas o padres de víctimas conocemos? Es desde las madres abuelas, de los padres de María Soledad Morales, las madres del dolor. Muchos no tuvieron la oportunidad que por suerte están teniendo, por suerte en la desgracia. Sí, sí. Porque siempre es en la desgracia, los padres de Báez Sosa, de poder tener un juicio contra los supuestos culpables del asesinato de su hijo. Chesterton, escritor muy sí, eso es de mis favoritos. Es, también. Chesterton decía que cuando las personas que sufren un gran dolor merecen sentirse importantes, ¿no? Porque al menos sentirse importantes. ¿Por qué? Porque es como el abrazo de los otros, ¿no? Es el amor, de alguna manera. Porque no podemos remediar la muerte, pero podemos ofrecer amor a esta situación. Y en ese sentido, el juicio, el interés de aquellos que desean justicia, no los que desean venganza, ¿no? Y el acompañamiento afectivo, amoroso que se tiene con los padres, no va a hacer resucitar a nadie, pero sí hace renacer lo mejor de nosotros como sociedad y ofrece consuelo a los padres que tan doloridos están. Más allá de esa justicia, la que puede suceder después de que un hecho de este nivel de brutalidad es perpetrado, también están las advertencias, ¿no? O el repaso de todas las advertencias que hubo, seguramente en la conducta de estos chicos. Seguramente, y voy a repetir esto porque y vamos a volver sobre este caso, sobre el propio Lucio Dupuy, la criaturita que claramente daba señales de que no podía estar en el contexto en el que luego fue asesinado con su madre y la pareja de su madre, con un nivel de monstruosidad inefable, indescriptible. Entonces digo, porque se puede neutralizar monstruos concretos, pero después hay que intentar neutralizar la monstruosidad, ¿no? Sí. Eso sería importante, para no estar lamentando muertes y escuchar esas señales, ¿no? Exacto. Alguna vez Saint-Exupéry habló de mirar con el corazón, ¿no? Y yo creo que es más importante eso que mirar con la ideología. Porque muchas veces todos se refugian, así como yo decía que se refugian detrás del alcohol, abajo las polleras de distintas cosas, ¿no? Entre otras la ideología. Hubo personas que eran absolutamente corruptas, pero que decían el discurso adecuado y les daban responsabilidades económicas y operativas en ciertas instituciones. Eran malas personas, ¿entiendes? Claro. Pero había que mirar... Puedo citar de vuelta a Chesterton, que decía que un fanático es alguien que no quiere cambiar de tema y no puede cambiar de opinión. Claro. ¿No? Exacto. Y en este caso, y en la justicia, nunca tiene que importar la ideología, ¿no? Es algo tan simple con el Código Penal, la Constitución Nacional, o el Código Civil, o el Código en lo penal económico. Son leyes hechas para todos, porque en la Argentina todos somos iguales ante la ley. Pero hay personas que usan la ideología para justificar o encubrir su maldad, por llamarlo así. Sí, claro. Entonces, como sociedad, a mi criterio, estamos demasiado distraídos con las lecturas ideológicas, ¿no? Y no estamos mirando con el corazón para ver realmente cuando chiquitos como Lucio están en un marco horrible, una pesadilla, ¿no? Cuando no se pondera realmente las cosas desde el corazón y se ve con categorías generales cosas que hay que mirarlas en particular y desde lo que es justo e injusto, desde el fondo de la cuestión, con el corazón. Sí. Miguel Espeche, siempre un gusto tenerte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primer parpadeo. Ya venimos.
en Bella y Bestia, ya casi en el cierre, en lo que ha sido una jornada muy movilizante. Por supuesto, continúa el juicio, ¿no? Sí. Pero una jornada particularmente triste por ese recuerdo de una noche horrenda en el que un chico sale a divertirse con sus amigos y termina atacado en manada, ¿no? Exactamente. Hoy también hay que recordar que es el aniversario, el 8º aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Son casos completamente diferentes, pero quería decir yo una cosa breve. Simplemente con justicia, utilizando el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Penal Económico, el Código Civil, con jueces probos, fiscales, abogados de las dos partes, se puede llegar a la justicia. No es algo tan lejano. Y lo estamos viendo porque tal vez es un caso del fuero ordinario, donde se investigan las muertes, las violaciones, los abusos, y no la lejana justicia de Comodoro Pi, donde se investigan los delitos de los poderosos, que es el único lugar que los poderosos quieren modificar en este momento hace muchos años. Este caso muestra cómo se puede hacer justicia, porque el juicio hasta ahora es impecable, en algo que nos llega a todos por la causa que sea, ¿no? Sí, absolutamente. Y la injusticia o el sentido de que hay impunidad en un caso particular luego permea a la sociedad toda. Entonces parece que las acciones no tienen consecuencias. Y las tienen que tener para que vivamos en una sociedad sana, con algunos valores que nos organicen para vivir colectivamente, ¿no? Exactamente. Nuestro saludo, ¿no? A la familia Báez Sosa. Sí, claro que sí. Y te eso un saludo más. Sí, a Norberto Núñez. Le quiero mandar un saludo enorme, un papá que ha sufrido y mucho y que está siguiendo este caso. Y le mando un abrazo enorme porque sigue el programa y me gusta saber que está del otro lado y quiero que sepa que desde aquí también lo abrazamos. Terminamos ya. Terminamos. La semana que viene entonces es el tiempo de los alegatos. Veremos qué es lo que pasa, pero todo parece indicar que va a haber justicia y ha terminado un día histórico tal vez, en una ciudad que además fue la primera ciudad de la patria, Dolores, que tiene además ese nombre particular. Hoy ya es mañana, nos encontramos a las 23 aquí en TN, en Bella y Bestia. Gracias por acompañarnos. Chau.